comprar esta propiedad situada en la provincia de Tarma. Ya en posesión de su reciente adquisición, como sabemos, Salvatore viaja a conocer el Rosedal y a instalarse en sus dominios. Hace algunas inversiones para mejorar la raza de sus sementales y adquiere algunos muebles y materiales para modernizar la casa hacienda y gozar de una mayor comodidad. Con base a estos datos, no es inexacto afirmar que don Salvatore está en conjunción plena con su objeto de valor, el Rosedal, ¿no?, al que ha llegado a apreciar más después de recorrerlo con más detalle. Empero, en el plano de la temporalidad, real y ficticia, ¿no?, suelen presentarse imprevistos, y ello es lo que ocurre. Al poco tiempo de haberse mudado al Rosedal y de haber dejado en Lima encargado de los negocios a su único hijo, Silvio Lombardi, el padre de este y dueño del predio más apetecido de toda la zona, muere súbitamente, ¿no? Como en muchos relatos de Ribeiro, la muerte se hace presente. Al producirse este luctuoso suceso, jurídicamente Silvio, en su condición de hijo, pasa a convertirse en el propietario de aquel. Este detalle es importante porque, en efecto, el nuevo dueño hereda el bien, pero no lo considera de inmediato como un objeto de valor, porque es ajeno al mundo de la sierra en el que se ubica la propiedad. Nunca había fungido de hacendado y no es fácil que asuma este rol temático. Es un nombre técnico, hacendado, ¿no?, ingeniero, etc. Por ello es que en principio pensó en vender el Rosedal para deshacerse de la tarea de administrar, ¿no? Él es consciente del valor del objeto, pero quizá por características personales, de comodidad, que sé yo, no está muy convencido, está pensando en la posibilidad de ponerlo en venta, ¿no?, convertirse también él en destinador y someterlo pues a una operación de compra-venta con posibles destinatarios, etc., ¿no? Pues lo que ocurre posteriormente es que Silvio Lombardi experimenta un interesante proceso de percepción, de acercamiento y de admiración de la casa hacienda, hasta que ésta llega a transformarse plenamente en un objeto de valor muy peculiar, porque obliga a Silvio a realizar un esfuerzo cognoscitivo. Eso es lo que hay que subrayar en este relato, para descubrir sus distintas facetas de significación. Transcribamos algunas líneas que ilustran el impacto que causó en el protagonista la visión del bien inmueble. Dice, esta es cita del relato: la hacienda la había visto muy de paso, cuando tuvo que venir precipitadamente de Lima para recoger el cadáver de don Salvatore y conducirlo al cementerio de la capital. Pero ahora que volvió con mayor calma, quedó impresionado por la belleza de su propiedad. Era una serie de conjuntos que surgían unos de otros y se iban desplegando en el espacio con el rigor y la elegancia de una composición musical, ¿no? Entonces él comienza a apreciar, comienza a darse cuenta que esta casa tiene características artísticas, se puede comparar con una composición musical. Claro, es que la arquitectura también es un arte, ¿no? Y en este caso plenamente el Rosedal se ha beneficiado de estos valores propios de la arquitectura. El narrador incluye en varios pasajes descripciones de las diferentes partes de la gran construcción que se extiende a lo largo de un espacio amplio y colinda con bosques y cimas que armonizan. Pero lo que constituye una especie de clave para apreciar el valor arquitectónico especial del bien es aquella expresión en la que se caracteriza su estructura esencial. Y repito lo que ya habíamos señalado, dice el narrador: era una serie de conjuntos que surgían unos de otros y se iban desplegando en el espacio con el rigor y la elegancia
de una composición musical. Ese detalle especialmente para Silvio, que es un artista que no se ha desarrollado, ese es el elemento que definitivamente permite establecer una relación muy especial con la casa hacienda. Para demostrar la certeza de apreciación, se describe cada uno de los componentes de la propiedad: la casa con sus 2 pisos, el rosedal, la huerta y el campo abierto en el que hay alfalfares y praderas de pastoreo. Mención especial merece la presentación del rosedal, ¿no? Y está el motivo, el nombre del relato, que da nombre al cuento y que es un lugar que adquirirá una significación especial para Silvio Lombardi en el curso de su descubrimiento de aquel sitio, el cual, guardando las distancias, llega a elevarse a la categoría de un elemento simbólico, de un eje que ayuda a profundizar en el conocimiento del mundo que nos rodea. Transcribiremos las líneas respectivas en las que se destaca el perfil de dicho paraje. Y aquí volvemos al texto, porque es necesario hacerlo por la especial relevancia de la prosa de Ribeiro. Tras la casa, dice, estaba el rosedal, que daba nombre a la hacienda. Era un lugar encantado, donde todas las rosas de la creación, desde un tiempo seguramente inmemorial, florecían en el curso del año. Había rosas rojas y blancas, amarillas y verdes y violeta, rosas salvajes y rosas civilizadas, rosas que parecían un astro, un molusco, una tiara, la boca de una coqueta. No se sabía bien, no se sabía quién las plantó, ni con qué criterio, ni por qué motivo, pero componían un laberinto polícromo en el cual la vista se extasiaba y se perdía, ¿no? Dan cuenta, la prosa de Ribeiro adquiere un valor trascendente, preocupa por tratar de lograr en la mente del lector la visión de un lugar encantado, como se ha señalado, y en la parte inferior ustedes pueden ver las notas. Solamente voy a leer la nota 9, dice, donde se habla del conocimiento del mundo que nos rodea. Remito a la nota 9, dice, según hemos indicado, el rosedal adquiere un estatus especial con un objeto que facilita un conocimiento singular a quien llega hasta él y observa desde allí todo lo circundante. En ese sentido, el rosedal evoca el Alep, objeto mágico del cuento de Borges del mismo nombre, ¿no? Es un lugar así especial desde el cual se puede observar todo. Las otras notas también son importantes, pero la de Navascués, por ejemplo, la nota 10 también es importante. Pero seguimos con el análisis. Desde el punto de vista actancial, según ya lo hemos señalado, el texto que estamos estudiando es muy instructivo, porque nos enseña a comprender muchos aspectos que conciernen al modo en que se vinculan el sujeto del deseo con su objeto de valor, pues no siempre este último posee ese rol actancial indiscutible desde el comienzo, aunque una vez que lo detenta, llega a alcanzar una relevancia material, cognoscitiva y simbólica de primer orden, como ocurre con el rosedal, que por un mecanismo metonímico, la parte por el todo, no es solo el nombre del lugar donde imperan las rosas, sino de toda la gran propiedad. Y para demostrar el extraordinario poder que detenta la casa hacienda, con el rosedal como eje de todo aquel espacio andino, examinaremos la manera en que la existencia de Silvio Lombardi experimenta no uno, sino sucesivos cambios en su modo de vida, a partir del momento en que el rosedal deja de ser para él un lugar cualquiera y se transforma en el centro de su actividad existencial, en especial en su dimensión
cognoscitivo. Vemos acá pues un cuento en el que el objeto de valor al comienzo no interesa mucho al sujeto, el deseo, al protagonista. ¿Por qué? Porque no es un lugar donde él haya vivido, no es un lugar donde él haya estado cercano, pero luego de este proceso de acercamiento, de este retorno al Rosedal, queda Silvio Lombardi cautivado, queda atrapado por el atractivo que ofrece este objeto de valor que es el Rosedal. Entonces ahí vamos describiendo algunas, no todas, de las facetas que muestran de qué manera Silvio en el Rosedal se va apropiando, se va identificando con este elemento que es el Rosedal. Acá ponemos como una disyuntiva, como subtítulo, hacendado o investigador. Serían dos roles temáticos, es decir, dos roles o actividades que usualmente pueden estar en conjunción o en disjunción. Es lo que planteamos acá. Si bien Silvio asume sus obligaciones como el hacendado que se preocupa por la producción agraria y ganadera de su pertenencia y compite con los otros propietarios, a la vez que participa en las actividades sociales y festivas que se realizan a lo largo del año, lo más importante para él es tratar de conocer lo mejor posible las características y los secretos de ese espacio que está pleno de formas, de detalles que él va descubriendo paso a paso, ¿no? Entonces, lo interesante es ver que este personaje, que toda su vida ha vivido en Lima, de vendedor de ferretería, de pronto ahora está asumiendo otro rol, el rol de hacendado. Y no lo hace mal, ¿no? Va aprendiendo todas las actividades propias, como hemos señalado, paso a paso. El proceso cognoscitivo se inicia mediante un recorrido por las partes elevadas que circundan a la construcción arquitectónica. Descubre zonas boscosas y rocosas y una vez que llega a la cima, desde ahí observa panorámicamente la hacienda y comprueba que la extensa propiedad posee la forma de un triángulo y en la que la casa ocupa la parte más estrecha para luego abrirse con un abanico. Esa es la comparación que hace Silvio Lombardi. Luego concentra su mirada en el Rosedal y advierte la presencia de algunas formas que despiertan su curiosidad. En su propósito de despejar el enigma de ese lugar que tanto lo atrae, insiste en seguir rondándolo y así termina encontrándose con una torrecilla en el ala central que parecía un elemento aberrante, pero después de observarlo pensó Silvio que había sido hecho para observar el Rosedal. Fíjese el detalle, le llama la atención el Rosedal, pero también se da cuenta que hay ahí otro elemento, ¿no? Que es esta torrecilla en el área central que había sido hecho por alguien, por el arquitecto, para observar precisamente este elemento que está cada vez interesando a Silvio Lombardi, cada vez más. Como no podía acceder a ese minarete, porque la escalera estaba en estado calamitoso y podía venirse abajo en cuanto él intentara subir, ordenó a uno de los hijos de Pumari, su capataz, su ayudante, diríamos, actualmente hablando, que reparara la vía de acceso a la torrecilla. Solucionado el problema, Silvio ascendió y contempló a sus anchas el espectáculo de las rosas, y al hacerlo se dio cuenta de que éstas, en realidad, la observación que es muy importante, le he puesto entre comillas, estas, las rosas, en realidad, componían una sucesión de figuras. Este suceso es clave en el desarrollo del relato y le confiere a este la categoría de un texto que invita al protagonista a realizar una tarea de exégesis, es decir, de interpretación. Por ello es que a partir de ese momento Silvio asume el papel de criptógrafo. Y acá hemos puesto, es eso en lo que se convierte Silvio Lombardi, decimos, según el diccionario de la lengua española,
Criptógrafo es la persona versada en criptografía que cifra y descifra mensajes escritos con clave secreta. Y la criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Y en eso se convierte porque el objeto se le muestra como algo enigmático. Dada la importancia de ese pasaje, lo transcribimos para que el lector aprecie el giro que vive el personaje en los dos niveles. En el nivel discursivo, asume, según hemos indicado, el rol temático de criptógrafo, se vuelve un criptógrafo, y en el nivel actancial retoma de un modo especial su papel de sujeto de Estado, porque no le interesa solo la posición del bien inmueble, sino el del conocimiento en sí. Veamos esta gran transformación que produce un estado de exaltación en el hijo del difunto Salvatore Lombardi. Y citamos un párrafo de la prosa de Ribeiro. Dice el narrador: no tuvo ojos más que para el rosedal. Todo el resto no existía para él, y pudo así comprobar lo que viera desde el cerro. Los macizos de rosas que, visto desde el suelo, parecían crecer arbitrariamente, componían una sucesión de figuras. Silvio distinguió claramente un círculo, un rectángulo, dos círculos más, otro rectángulo, dos círculos finales. ¿Qué podía significar? ¿Quién había dispuesto que las rosas se plantaran así? Seguimos con el narrador. Dice: retuvo el dibujo en su mente y al descender lo reprodujo sobre un papel. Qué importante esta percepción de las formas, ¿no? Un círculo, una raya, un cuadrado, todo eso lo retiene en la memoria y luego lo reprodujo sobre un papel. Durante largas horas, dice el narrador, estudió esta figura simple y asimétrica, sin encontrarle ningún sentido, hasta que al fin se dio cuenta, no se trataba de un dibujo ornamental, sino de una clave, de un signo que remitía a otro signo. O sea, no era una figura, sino un signo que remitía a otro signo, el alfabeto Morse. De modo que estas figuras correspondían, en realidad eran parte del lenguaje Morse. Los círculos eran los puntos, y lógico, ¿no? Un círculo es eso, un punto es un círculo pequeñísimo, el punto que utilizamos cuando redactamos o que reconocemos cuando leemos, como estoy haciendo ahora, ¿no? Los círculos eran los puntos y los rectángulos las rayas, ¿no? Puntos y rayas, puntos y rayas. En vano buscó en casa un diccionario o libro que pudiera instruirlo, dice el narrador. El viejo Paternoster solo había dejado tratados de veterinaria y fruticultura. Allí termina este párrafo donde hemos visto cómo Silvio Lombardi ha quedado fascinado por este descubrimiento, donde lo más importante es que ha visto que está frente a signos, no frente a figuras, no son formas así en el aire, sino son formas, pero que forman parte de un lenguaje que es clave Morse. La singularidad de este pasaje es que introduce explícitamente en el espacio textual del texto un nuevo modelo actancial, con los ejes repetitivos y los actantes. Estos últimos, por cierto, no son sino los actores que desempeñan determinados roles actanciales con los que avanza la trama de los sucesos de la ficción literaria. Cada avance se concreta mediante los llamados programas narrativos, que son otros conceptos empleados en el análisis del texto. Ellos se ubican en el ámbito de la sintaxis narrativa de la superficie. Remitimos ahí a una cita, ¿no? Entonces, acá estamos frente a otro nuevo modelo actancial, donde el objeto de valor ya no es la Casa Hacienda, ya eso quedó atrás. Ya Silvio Lombardi es dueño del Rosedal, pero ahora en otro plano, a partir de haberse él dedicado a analizar
esos signos del lenguaje Morse, entonces ven la necesidad también de descifrar ese enigma, y para ello se establece también circunstancia que se da en la realidad y en la ficción. Dice, basándose en el modelo que ya conocemos y hemos empleado para analizar la casa hacienda de El Rosedal en tanto objeto de valor, a partir de este apartado utilizaremos esta herramienta en relación no con el bien inmueble en su totalidad, sino con el jardín de rosas que Silvio ha convertido en el centro de su atención y que ha podido observar con más detalle, ayudado por la torrecilla que ofrece una mejor visión de dicho jardín. Examinando precisamente con más acuciosidad, el flamante criptógrafo cae en la cuenta de que la distribución de las rosas no es gratuita. Ahí hay un mensaje. Ahora, si hay un mensaje, ese mensaje ha sido hecho por alguien, que en este caso ese alguien que ha hecho ese mensaje o que ha mandado hacer ese examen, ese es el destinador actancialmente hablando. Al ponerse a pensar el significado de lo que tiene frente a sí como un reto para su capacidad receptiva e interpretativa, Silvio concluye que alguien ideó, diseñó y construyó o mandó hacer esas formas que luego él asocia a determinadas figuras, con lo cual da un paso importante en su trabajo de interpretación del sentido del lugar, porque transforma lo cósico del jardín en una figura, que ya es una especie de estilización del sitio. Ese alguien es justamente el destinador, cuya identidad como autor es desconocida y cuyo propósito es hacer que esa forma se convierta en un objeto de valor, que a su vez imponga en un momento posterior la presencia de un destinatario, es decir, de alguien que a partir de la percepción de la forma material consiga llegar a captar la figura simbólica, ¿no? Es decir, ese mensaje, ese enigma ha sido hecho por alguien, o alguien ordenó hacer eso. Por ejemplo, el que mandó construir esa casa, ¿no? Le encargó al arquitecto que diseñara ese elemento que llama la atención a Silvio Lombardi. Por tanto, alguien estableció allí, alguien puso allí este elemento enigmático. Ahora veamos el objeto de valor y el destinatario. Quien quiera que haya sido el destinador, es el que inventó este mensaje, cabe afirmar que este también ha actuado guiado por el rol temático de criptógrafo, claro, pues se ha elaborado un mensaje con una clave secreta. Ha empleado la forma de las rosas para expresar a través de ellas un significado, pero como el destinatario llega a advertirlo, la relación significativa además está mediatizada por el empleo del código Morse. Problemas ya netamente semióticos, como vemos, ¿no? En el cual cada círculo constituido por las rosas equivale a un punto y cada rectángulo a una raya. Al hacer estos descubrimientos, Silvio está interviniendo en su rol actancial de destinatario especializado, porque en este caso el objeto de deseo es un mensaje cifrado en forma enigmática, y es que los puntos y rayas del código Morse, a su vez, deberán traducirse al lenguaje verbal, ¿no? Ya, muy bien, esto es Morse, pero ahora tengo que hacer la interpretación del Morse, relacionarlo con el lenguaje verbal, en el que unos y otras se asocian a las letras de la escritura convencional, y establecida la correspondencia, se estará en condiciones de encontrar el significado oculto. Cabría observar que Silvio ha sido el único destinatario que ha conseguido instituirse como tal frente al objeto propuesto por el anónimo destinador, es decir, por quien inventó ese lugar, esa figura, aunque por las características de su trabajo se infiere que es un actor ilustrado, quizá un arquitecto con inclinaciones estéticas, construido una casa
con un significado especial. El sujeto deseo, ayudantes y oponentes. El sujeto deseo es sin duda Silvio Lombardi, este deseo de descifrar ese enigma, ¿no? Una vez que Lombardi, decimos, una vez que Lombardi hijo descubre que hay un enigma por descifrar, toma la decisión de encargarse de ese reto y con ello pasa a convertirse en sujeto del deseo que no solo anhela, sujeto de Estado, sino desarrolla acciones concretas para resolver el acertijo, sujeto operador, ¿no? O sea, no solamente se queda con, pensando en el enigma, sino que fuerza las circunstancias para descubrir el significado de ese mensaje. En esa medida se pasa a la situación de sujeto operador. Yo realizo acciones para descifrar este enigma, ¿no? O este reto. Puesto que la tarea no es fácil, el narrador establece una especie de estado de la cuestión acerca de los ayudantes y oponentes que voluntaria o involuntariamente asumen estos roles actanciales en este momento singular del desarrollo de la trama del relato. Su principal y circunstancial oponente es su ignorancia con respecto al conocimiento de los valores sígnicos del código Morse y su correspondencia con signo de la escritura. Es decir, él en sí mismo no tiene el conocimiento, ¿no?, para poder descifrar. En esa misma línea, y según el parecer del narrador, Carlo Paterno Nostra, el propietario anterior, también lo es, porque no dejó ningún libro sobre el citado código y solo se preocupó de coleccionar tratados sobre cuestiones agrarias. En cuanto a los ayudantes, consideremos que el principal de ellos es el código Morse, o las claves, ¿no?, porque contiene la información sobre los significados de los signos y sus equivalentes. Pero como desconoce las claves, él mismo viaja a Tarma, busca en librerías el texto iluminador, pero no lo consigue. Su salvador es el telegrafista, quien le proporciona las claves, no en el momento, pues está ocupado, pero al día siguiente se las hace llegar con el lechero. Miren todo ese trabajo, ese detalle que asume Silvio Lombardi en esa obsesión, en ese deseo por descubrir. Y ya en posesión de los datos, Silvio procedió a hacer la conversión, dice el narrador, de los puntos y rayas en letras, y se encontró con la palabra res. Ahí está, ¿no? Todo un trabajo para que al final se encuentre con la palabra res en mayúsculas. Está como siglas, ¿no? Res, así está, res. Ahora continuamos. Asumiendo que esas letras constituían una palabra, le asignó a esta los diferentes significados que él conocía. Claro, si una vez descifró el mensaje, dice res, ¿qué debo hacer? Bueno, asignarle los significados que tiene la palabra res en el idioma español, ¿no? Es lo que él hace, asume los diferentes significados. Dice, el primero fue señalar que res significa, comillas, un animal, sin duda, un vacuno, como los que abundan en la hacienda, ¿no? Entonces tiene sentido que en todo caso la clave sea res. Res es efectivamente un vacuno, ¿no?, que es el lenguaje que todos conocemos. Pero este significado, ese significado no revelaba nada. Después recordó que en latín, otro significado, res equivalía a cosa. Otro significado, res significa cosa. Pero ¿qué era una cosa? Una cosa era todo, ¿no? Una cosa era todo. Todo era una cosa, pero de nada servía saberlo. Sin duda, los dos significados no lo conducían a ningún lado, ¿no? Lo dejaban tan perplejo como al principio. Hizo una pequeña tregua en su labor, empero la obsesión por arribar a alguna parte lo condujo a ejecutar una pequeña operación. Le dio la vuelta a la palabra y obtuvo el vocablo ser, ¿no? Es decir, como en res no salía nada, entonces le dio la vuelta, un recurso de él, ¿no?,
Ahora, en relación con el significado de res como cosas, ponemos aquí en la nota a pie de página, sírvanse también tomar en cuenta la referencia, decimos aquí, la referencia a las cosas nos hace recordar un texto poético de Jorge Luis Borges en su libro Elogio de la Sombra, ¿no? Al respecto, véanse nuestro artículo. Bueno, efectivamente, en un poema Borges habla de las cosas, de lo importante que son, ¿no? Que están con nosotros, les da una categoría como de personajes, y en ese poema nos conmociona, porque nos dice que el día que nos vayamos para siempre en nuestra casa, las cosas no se darán cuenta que nosotros nos hemos ido, simplemente seguirán ahí, ¿no? Entonces, ya que la palabra res no lo ha llevado a nada que pueda indicarle algo más que eso, porque res significa vacuno, ¿no? Bueno, vacuno en un contexto como ese no dice mucho, la hacienda está llena de vacunos. Y luego la palabra cosa, pero cosa es todo, ¿no? Incluso en el lenguaje coloquial decimos, dime una cosa. A mí me parece un poco absurdo eso, de dime una cosa. En todo caso será dime una idea, pero así funciona el lenguaje, ¿no? El término cosas se emplea para una serie de acepción. Entonces, por ese lado, pues, como no lo ha llevado por ningún camino, este es una especie de laberinto borgesiano, ¿no? Le da la vuelta a la palabra y ahora tiene la palabra ser. Este nuevo hallazgo lo entusiasmó por un momento y luego volvió a hundirse en el desánimo porque, comillas, al poco rato comprobó que ser era una palabra tan vaga y extensa como cosa y muchísimo más que res. ¿Ser qué además?